Muy buenas tardes. Un saludo especial para todos. Estoy en esta oportunidad aprovechando una tarde de sábado para contar algunas cosas que han venido a mi mente en los últimos días, en esta semana, en la que hemos venido viviendo algunas experiencias y algunos acontecimientos a los que definitivamente no estábamos acostumbrados. Todo el asunto que se ha dado en torno a la epidemia que hoy en día es pandemia del coronavirus y las consecuencias de lo que esto ha llevado, entre otras cosas, para muchos lugares en donde se encuentran, en algunos lugares del mundo en los que se encuentran en cuarentena. Yo me encuentro aquí en Utah y aunque no se ha decretado de la forma similar en la que se ha hecho en otras partes, de todos modos se nota una disminución en todas las actividades porque se están siguiendo lo mejor posible las recomendaciones de todos los profesionales y del gobierno en cuanto al mantener este distanciamiento físico y distanciamiento social, como también el llevar todos los cuidados posibles para evitar que los efectos de este virus pues sean mucho más grandes de lo que hasta el momento hemos podido evidenciar. Y precisamente en torno a todo esto, pues me parece importante que también hablemos un poco acerca de lo que para nosotros como miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, corresponde a estos días que vienen próximos. Desde el mes de octubre del año pasado, 2019, el presidente Russell Nelson nos había dado un anuncio muy importante en cuanto a que nos deberíamos preparar de la mejor manera posible para la conferencia que viene en los próximos días, en abril 5 y 6. Entre otras cosas, él nos dijo que iba a hacer una conferencia especial, única, y que por ello nos invitaba a que nos preparáramos espiritualmente de la mejor manera posible para lo que nos viene en estos próximos días. Sin embargo, con todo este eh, ajetreo y todo este, también podría decirse, caos que ha venido sucediendo en estos días por causa del virus, pues creo que la interpretación de todas estas palabras ahora adquiere un tono diferente para todos nosotros. Entonces, con el correr de las semanas, especialmente ahorita el mes de marzo, mm, pues yo creo que para cada uno de nosotros esto ha venido tomando una connotación cada vez más especial en lo que refiere a la preparación para la conferencia y quiero compartir un par de cosas muy específicas al respecto de esto. Precisamente por el hecho de el estar tan apartados y que colegios y muchas otras actividades están suspendidas, pues nos da tiempo para estar aquí en familia y muchos hemos reconocido lo importante que ha sido los cambios que se han hecho en la iglesia en los últimos meses y uno de ellos pues que es tan relevante y es el hecho de la disminución de las horas que pasamos en la iglesia para ahora enfocar la enseñanza del evangelio en el hogar. Y hoy en día esto toma tanta relevancia, especialmente cuando debemos pasar el tiempo en nuestra casa, inclusive el día domingo, y desde aquí, aquellos que tenemos la bendición poder administrar la Santa Cena a nuestros hogares bajo la dirección de nuestros obispados y de presidencias destaca. Entonces, definitivamente son momentos únicos, pero para los cuales creo que hemos sido muy bien preparados también y bajo la dirección de nuestro profeta, pues vienen tiempos en los que puede haber algo de temor, es innegable, pero a su vez también vienen mensajes que nos ayudan a tener esperanza y mantener una buena actitud ante estas situaciones o circunstancias que han venido pasando. Sumado a eso, a todo este ajetreo y a toda esta tensión que ha venido pasando, pues para los que no lo sabían, el día miércoles, hoy es día sábado 21 de marzo, el día miércoles 18, muy a las 7 de la mañana, en lo que por ejemplo correspondió a mí, hubo un temblor en la escala 5.7 de Richter y me despertó, a mí me despertó, el temblor duró, honestamente no recuerdo cuánto tiempo duró, pero duró varios segundos, duró más de 30 segundos, menos de un minuto tal vez, y
Y definitivamente este es otro aspecto que se une a estas otras circunstancias que entre todos nosotros vienen dando este aspecto especial para la conferencia. Ustedes ven aquí en mi pantalla que tengo una escritura que se encuentra en el libro de Tercer Nefi. ¿Y por qué lo traigo aquí a colación? Porque me parece importante compartir algo que compartí hace unos días con un compañero del trabajo. Y bueno, aquí viene. Quisiera que recordaran que cuando el pueblo de Nefi, en el tiempo en el que fue la muerte y crucifixión del Señor Jesucristo, en América, nos relata el libro de Mormón, sucedieron una serie de acontecimientos, fenómenos naturales como terremotos, incendios, tormentas, inclusive causando, bueno, muchas muertes e incluso llegando a un punto en donde la tierra quedó oscura durante 3 días. La voz del Señor les habló a ellos, quedaron solamente las personas justas en ese momento. El Señor les habló por un tiempo y ya finalmente se disiparon las tinieblas y ellos empezaron otra vez a tratar de retomar su vida, reconstruir sus ciudades, trabajar alrededor del templo y unos casi 40 días, como coincide con el relato de las escrituras, estaban ellos trabajando alrededor del templo, hablando de todas las cosas que habían sucedido, como lo muestro aquí en el primer versículo. Estaban maravillados, asombrados, porque había muchos cambios que se habían verificado, hablando acerca de la muerte de Jesucristo y de estas señales que se habían dado. Y cuando estaban en esas conversaciones, empezaron a oír una voz, pero no la escucharon o no entendieron qué era lo que les hablaba esta voz. Pero les penetró el alma, los movió hasta lo más profundo. Nuevamente la oyeron y no la entendieron, y en una tercera vez lo que tuvieron que hacer ellos fue, como lo voy a mostrar acá, aguzar el oído y tener la vista fija en dirección del sonido, hasta que por fin, cuando pusieron cuidado, fue que pudieron entender que era la voz del Padre que les invitaba a que escucharan a su Hijo amado. Entonces, ¿por qué lo traigo entonces aquí en este momento? Resulta que el día miércoles me puse a averiguar sobre cómo ha sido la actividad sísmica de los temblores o terremotos en el área cercana en donde nosotros estamos viviendo. Entonces me fui a esta página que les muestro acá, que es de el Servicio Sismológico de los Estados Unidos, y ellos tienen una base de datos que registra los movimientos sísmicos a nivel mundial. Y am, lo que hice fue ajustar para que buscara, y estoy aquí mostrándoles el mapa de los Estados Unidos, y aquí donde está este punto es justamente donde estoy aquí en Utah, pero ajusté de modo que lo cerrara solamente a un área específica, y lo que ustedes están viendo aquí en el mapa es la ciudad de Salt Lake City, en donde se encuentra el templo más icónico de la iglesia, que es el templo de Salt Lake, que actualmente está cerrado al público desde el mes de noviembre porque están haciéndole algunas renovaciones. Y los puntos que ustedes ven acá, que es a unos cuantos kilómetros al noroeste de Salt Lake City, fue en donde ocurrió el epicentro del temblor del que les hablé. Entonces lo que hice fue ajustar las características de esta base de datos de datos y de la búsqueda, y me di cuenta que en los últimos 30 años esta ha sido la actividad sísmica que ha sucedido en esta región. Vamos a hablar la región de Salt Lake City, de la ciudad en donde se encuentra el templo más representativo para nosotros como miembros de la iglesia. Pues miren, ustedes pueden ver que estos temblores, que todos son por encima de la escala de Richter, de la escala 2.5 hacia arriba, lo cual quiere decir que algunos de esos movimientos son recibidos por los instrumentos, pero en realidad nosotros no los podemos sentir, son muy leves. Pues me encontré con algo que me pareció curioso y que quiero compartir con ustedes. Y es que aquí ustedes pueden ver en este 5.7, que fue el, eh, el, el- el nivel al que llegó este temblor demasiado fuerte para hacer esta región. El día 18, esta es hora internacional, pero en realidad para nosotros no eran las 13 horas, sino las 7 horas, 7 de la mañana.
Pero en los últimos 30 años solamente ha habido 4 movimientos que inclusive ni siquiera fueron en este epicentro, sino fueron en un sector un poco más alejado, lo cual me llamó mucho la atención y se une a todo lo que ha venido siendo este asunto de la cuarentena y de tener que estar cerca con nuestras familias, no enfocados tanto en el trabajo, sino estar aquí en casa, encerrados. eh, y unido a esto, pues me causó curiosidad y eso lo quise compartir, lo hablé con mi amigo del trabajo, con Steve, y le decía que, miren, en Tercer Nefi, las personas que estaban cerca del templo tuvieron que aguzar el oído y tener la vista fija en dirección del sonido. El Señor nos está llamando, es lo que yo creo. Miren, durante todo este tiempo no ha sucedido nada sino hasta este día miércoles. Estamos apenas a unos cuantos días, menos de 2 semanas, de la realización de la conferencia. Hoy es 21 eh, y en 2 semanas exactamente vamos a escuchar las palabras del profeta y de las autoridades que nos van a hablar en unas condiciones que son diferentes porque no se va a usar el centro de conferencias como ustedes bien saben, o si no lo sabían pues se están enterando ahora. Simplemente va a ser un auditorio, un salón en donde estará la primera presidencia y las personas que en esa sesión de la conferencia van a hablar, que no son más de 6 o 7 personas cada vez, lo cual cumple con la ley en este momento o con las recomendaciones de todos los servicios de salud y del gobierno que dicen que no se deberían reunir más de 10 personas para evitar mayores contagios del virus. Entonces, definitivamente, este es un mensaje, en mi opinión. El Señor nos está llamando. Después de este temblor de 5.7 hubo una gran cantidad de réplicas, pero luego hubo otras dos fuertes. Por encima del 4 ya podemos sentir, sobre todo con unas profundidades tan cercanas a la superficie. De 10 kilómetros o menos se pueden sentir muy fácilmente por la gente. Y miren, este fue el último alto que hubo y en los últimos días ha seguido habiendo un total de 55. Si quito los 4 que hubo antes, podemos decir que 50 temblores en los últimos 4 días, pero en los últimos 30 años no había habido nada. Entonces, tengámoslo presente. Yo quisiera que en Facebook publiqué hace poco esta escritura que está en Doctrina y Convenios 43, en el versículo 25, en la que el Señor nos llama de diferentes maneras. Lo ha hecho por boca de su siervo, el profeta Russell M. Nelson, en el mes de octubre, donde nos dijo, preparémonos para esta conferencia que viene. Eh, por la administración, recordemos que estamos en estos tiempos implementando una nueva manera de estar pendientes de nosotros entre hermanos. Por su propia voz, por la voz de truenos, relámpagos, tempestades, terremotos, granizadas, hambres, pestilencias, muchas otras formas que tiene el Señor para llamarnos. Espero que no seamos aquellos en donde el Señor nos describe como aquellos que no quisieron. No, yo espero que sí queramos. Pero creo que en medio de todo este llamado, este sacudón del Señor con los temblores que hubo el miércoles, con la situación que tenemos en estos días de especial guardarse en la casa, el 5 y el 6 de abril, una gran cantidad de miembros no tendrá, y de muchas otras personas que no son miembros tampoco, no tendremos excusas. Estaremos en nuestros hogares, estaremos muy dispuestos como esas familias que estuvieron acampando frente al templo en la época del rey Benjamín y con sus tiendas dirigidas hacia el templo, pues estaremos con nuestros hogares dirigidos hacia aquellos que nos van a hablar, pero especialmente nuestro profeta y la primera presidencia y los miembros del quórum de los 12, para que pongamos atención. Es algo que venía en estos días pensando y quería compartirlo y espero pues que lo compartan con sus amigos, pero sin antes compartirles unas palabras que uno de los miembros del quórum de los 12 nos compartió hace poco, justamente hablando de los arreglos que se están haciendo al templo de Salt Lake. El templo de Salt Lake, que entre otras cosas sufrió algunos pequeños daños, no demasiados por el temblor, inclusive tal vez el más icónico y es que la trompeta del ángel Moroni se cayó.
Pero el Elder Renland, uno de los miembros del Quórum de los 12, nos compartió que se le están justamente realizando unos arreglos y renovaciones al templo de Salt Lake City, entre los cuales se incluye unos refuerzos en sus bases con el fin de hacerlo más fuerte a los movimientos sísmicos. Curiosamente, es parte de esos arreglos y coinciden estas cosas. Y el Elder Renland nos habla con palabras que ayudan a que en medio de esta ansiedad que podamos tener por el futuro, y él nos especifica que no es la ansiedad que debe tratarse médicamente y una persona debe ir a un profesional de la salud para que le ayude. No, es este tipo de ansiedad que a veces nos puede dar por el futuro y especialmente en estos momentos en los que estamos preocupados por qué es lo que pueda suceder. Nos invita a que desarrollemos una fe profunda en el Señor Jesucristo y en su plan, y en desarrollar una fe y una confianza inquebrantables, que no se sacudan ante cualquier temblor o terremoto espiritual que nos pueda dar, sino que no, podamos confiar en que tenemos unas bases fuertes en el Señor, una fe inquebrantable y sintamos y recordemos el amor del Señor Jesucristo por nosotros. Él nos habla, el Elder Rendan, acerca de otras ondas, otros temblores, otros sismos que pueden suceder en nuestras vidas, dificultades, desafíos. Tal vez podemos estar enfrentando situaciones que nos parezcan injustas en nuestra vida. Inclusive el perder seres queridos, lo cual es tan doloroso. Tantas otras situaciones que pueden suceder. Pero estas y muchas otras pueden darnos como un temblor y sacudir nuestra vida. Pero Él nos invita a que meditemos estas cosas, a que pensemos cuáles son esas experiencias que pueden estar sacudiéndonos de nuestro compromiso y de los convenios que hemos hecho con nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Y nos invita a pensar también qué tipo de hábitos debemos cambiar o qué tipo de hábitos deberíamos cultivar para crear unas bases fuertes, para crear esas bases que van a absorber esa onda sísmica espiritual que pueda suceder ahora o en cualquier momento a futuro. Los sismos, los terremotos son impredecibles. Los sismos espirituales también son impredecibles, pero debemos estar preparados. Y esa es la invitación del Elder Rendon para nosotros y es lo que quería compartir con ustedes en este video. Adiós, que pasen un buen día. Un abrazo y que miremos esto siempre con el optimismo que nos da el saber que tenemos una fe inquebrantable en el Señor Jesucristo, en su Evangelio restaurado y en las bendiciones que tenemos al poder vivir el Evangelio. Que estén muy bien.